Muchas bendiciones, amados hermanos y hermanas, compañeros y compañeras del ISBAT Sabatino, Ciudad de Panamá. A Dios le doy las gracias por esta hermosa oportunidad, este gran privilegio, un favor no merecido, de poder hablar a ustedes o ante ustedes en esta capilla del día de hoy, sábado 24 de septiembre de 2022. Ruego a Dios que sea de gran bendición este mensaje que vamos a compartir. A Dios le damos las gracias en primer lugar y también a nuestro hermano coordinador Rodolfo, el cual pues nos asignó esta responsabilidad. El mensaje de esta oportunidad le hemos puesto por título Entendiendo el llamado de Dios para nuestras vidas. Entendiendo el llamado de Dios para nuestras vidas. Y el pasaje central o el pasaje que nos motiva o nos fundamenta para esta reflexión, que básicamente lo estaremos compartiendo al final, está en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recomendaría que leyeran todo el capítulo 2 de esta epístola a los filipenses. El mensaje de esta oportunidad mayormente es una exhortación. Vamos a hablar a través de una exhortación. Entendiendo el llamado de Dios para nuestras vidas. La voz de Dios, la palabra de Dios ciertamente salió de Dios para crear todo lo que existe, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito material. Cada cosa que Dios hizo fue el resultado de un llamado que Él hizo. Una declaración, una orden. Hágase esto, hágase lo otro, hágase aquello. En el libro de Génesis, en los capítulos 1 y 2, durante 6 días, leemos cómo fue el proceso creativo de Dios, por lo menos en lo que respecta a la tierra particularmente. La luz, el día, la noche, el agua, el cielo, las plantas, los animales y en general todo lo que existe. Y al final, su creación suprema, que son los seres humanos. Este es el relato de la creación según Génesis. Pero si buscamos el primer versículo, sabemos que hay una historia anterior. Pero igual, es parte de la creación de Dios. Todo lo que hizo Dios, como lo declara el libro de Génesis, fue bueno. Y bueno, resalta el texto bíblico, bueno en gran manera. Y eso incluye a los seres humanos. Eso significa que tú y yo fuimos creados por Dios y somos buenos en gran manera, solo por ser creados por Dios. La Biblia indica claramente que Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo a su imagen y semejanza, como usted lo puede leer en Génesis 1, 26 al 27. A estos seres humanos Dios les dio tareas y responsabilidades de administrar la tierra y multiplicarse. Notemos algo interesante, son tareas y responsabilidades dadas por Dios a los seres humanos, Adán y Eva particularmente, antes de caer en pecado. Retomando lo que acabamos de decir de que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, esto habla del magnífico, extraordinario y maravilloso valor que tienen todos los seres humanos y a la vez de las capacidades que Dios le ha dado a cada ser humano. Podemos pensar, trabajar, amar, ser útiles y un sinfín
de capacidades más. Todo esto podemos decir que fue el primer llamado de Dios para la humanidad. Reiteramos, un llamado que tiene que ver con la identidad de cada ser humano, su extraordinario valor y sus capacidades, competencias y talentos. Luego podemos hablar de un segundo llamado, el llamado de Dios para los seres humanos, que parte está en Génesis 1:28 y en Génesis 2:24, que tiene que ver con la constitución de la unión conyugal o el matrimonio y de la familia. Reiteramos, este segundo llamado tiene que ver con el matrimonio y la familia como elementos fundamentales tanto de la iglesia como del resto de la sociedad. Para entender mucho más acerca de los roles que corresponden a este asunto del segundo llamado, familia y matrimonio, debemos considerar lo que nos dice Éxodo 20 y lo que nos dice Deuteronomio y lo que nos dice el Nuevo Testamento, especialmente la epístola del apóstol Pablo. El rol que los padres deben de ejercer de educar a los hijos y el rol de los hijos de honrar a sus padres. Sobre los deberes conyugales y familiares podemos leer bastante, especialmente en Efesios 5 y Colosenses 3. Aunque al leer toda la Biblia, tanto en un sentido específico como general, podemos encontrar respuestas sobre cómo debemos actuar a lo interno del matrimonio y de la familia, que gira en torno fundamentalmente al amor, al respeto, la bondad, el perdón, la paciencia y la misericordia de todos para todos. Un tercer llamado que encontramos en la Biblia es lo relativo a la fe en Jesucristo. La salvación del alma mediante la gracia de Dios. En Juan 12, del 44 al 50, leemos claramente que Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores. Pero también esto lo podemos leer y entender haciendo un estudio exhaustivo, objetivo y enfocado con buena actitud en toda la Biblia, especialmente el Evangelio. Luego tenemos un cuarto llamado de Dios para que seamos transformados. La transformación que Él puede y quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de todas aquellas personas que creen en Él como Salvador, le obedecen como Señor, le siguen como Maestro y le proclaman como Mesías. En Colosenses capítulo 3 podemos leer una descripción muy clara y profunda acerca de las características que debe poseer todo creyente. Toda aquella persona que sea y diga ser hija de Dios y discípulo de Cristo. Que significa, y que lo dice Colosenses, buscar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Hacer tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra. Enfocarnos en las cosas buenas, en ese llamado a la santidad que Dios nos hace. Se trata de crecer día con día a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Efesios 4:13. Es un constante revisarnos de tal manera que sin pensarlo dos veces le confesemos a Dios directamente y de manera oportuna nuestros pecados y nos arrepintamos. No podemos ni debemos vivir con el lastre del pecado. Su sangre es poderosa para limpiarnos del pecado. Su obra expiatoria en la cruz del Calvario es la respuesta a nuestra mayor necesidad, que es espiritual y moral. Y por último, el quinto llamado, que tiene que ver con predicar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos de Cristo en todas partes,
tal como lo expresa el Evangelio y el libro de los Hechos, en lo que conocemos como la Gran Comisión. Esta gran comisión consiste en predicar y enseñar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque con ella es que la gente puede encontrar la salvación de sus almas y recibir la sabiduría que requieren para saber vivir. Es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos transforma, es la palabra la que cambia nuestras vidas. Pero además, este llamado tiene que ver con hacer el bien a los demás, hacerlo tan pronto e inmediatamente como sea posible. Antes de concluir, hemos hablado de 5 llamados, pero seguramente ustedes pueden citar otros más o pueden replantear o reformular esta exhortación de diferentes maneras, lo cual es válido y positivo. Sin embargo, quiero decir que sobre estos llamados, que al final es uno solo, operan a la vez y todos son igual de importantes y necesarios, por lo menos mientras estemos en esta tierra. Aunque sabemos que el más importante, relevante y urgente es el llamado de la salvación. En síntesis, de parte de Dios hemos recibido estos llamados para un cambio en nuestras vidas y para la acción. Aprovechando la coyuntura que estamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, el mes de las Sagradas Escrituras, podemos y debemos destacar lo que dice 2 Timoteo 3 del 16 al 17, que en cierta forma resume lo que acabo de expresar. Tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, las Sagradas Escrituras, para que ellas nos enseñen, redarguyan, corrijan y nos instruyan en justicia, para que como creyentes, discípulos y ministros seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Se trata de ser y actuar como Jesús siempre, como personas, esposos, familia, creyentes, trabajadores, jefes, ministros y como lo que sea. Como la iglesia del Señor que somos, debemos dejar huellas en esta tierra. Recordemos lo que nos dice Mateo 5, del 14 al 16. La luz no se pone debajo de un mueble, sino a la vista de la gente, para guiarlas. Así y solo así conocerán y glorificarán a Dios. Las cosas no son fáciles, pero la presencia del Señor está con nosotros. Como le dijo a Josué y nos lo dice hoy: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, siervo y sierva del Señor. El Señor está contigo, el Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros. Ya falta poco, hermanos y hermanas. Se acerca el día que Él prometió, en el cual hará nuevas todas las cosas. Que el llamado de Dios sea nuestra ancla. Recuerden que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Tengamos el sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más les reitero y les invito a que lean Filipenses capítulo 2. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos nuestros ojos en Él. Él es nuestra ancla. Él es nuestra motivación. Él es la razón por la cual existimos. Él es la razón por la cual hacemos lo que tenemos que hacer. Él es el autor y solo Él es el autor y el consumador de la fe. El cual, y cerramos con esta parte, mucha atención, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esta última parte lo podemos leer en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Que tu palabra sea de bendición y transformación para nuestras vidas.
Ayúdanos a entender y a poner en práctica este llamado tuyo para nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias. Amén. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Muchas bendiciones y seguimos adelante en el llamado que Dios nos ha hecho como hijos de Dios, discípulos de Cristo y ministros de Cristo en todos nuestros contextos. Bendiciones y muchas gracias.